inicio a la primera conferencia de la educación incluyente a la educación excelente para alumnos con discapacidad. Docente desde 1992 en universidades entre las que destacan La Salle, Ciudad de México, Universidad Nueva España, ITESO, UNIVA, Universidad Virtual del Estado de Michoacán, entre otros. Actualmente es coordinador de responsabilidad social y educación inclusiva en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y consultor del sello de turismo incluyente. Es licenciado en Administración de Empresas y en Ciencias Religiosas, maestro en Desarrollo Humano de la Universidad La Salle, maestro en Ecología Emocional. Estudió el posgrado de Diseño Universal y Accesibilidad Desapercibida en la Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona. Es doctor en Educación con el objetivo de acercar a los alumnos con discapacidad visual y auditiva a los estudios en línea. Es nombrado asociado honorario del Libre Acceso, Asociación de Personas con Discapacidad Física. Anima a personas con diferentes discapacidades a unirse al Instituto Cultural, Lúdico y Educativo AC Incluye. Para difundir la cultura de discapacidad, crea y dirige del Centro de Atención Integral para la Cultura de la Discapacidad de Morelia. Es asesor del mismo, Centro de Temas de Discapacidad, asesor de la Federación de Sordos de México, director para la inclusión de personas con discapacidad en DIF Jalisco. Funda y dirige la Estación Incluye, asociación dedicada a capacitar en temas de discapacidad. Escritor del libro Conquista 30% más clientes y posee mejores empleados, con el fin de difundir la inclusión laboral de personas con discapacidad. Funde y dirige el Instituto para la Inclusión con el fin de capacitar y certificar en temas de discapacidad. Un aplauso, por favor, para el doctor Juan Medina Salgado, Univim. Adelante, doctor. Bueno, pues muchísimo gusto en estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues felicidades a todo el equipo que logró, ¿no?, este congreso. Y bueno, para calentar motores vamos a iniciar, por lo menos vamos a aprendernos hoy nuestro abecedario en lengua de señas. Pongan todos su mano, suban su mano. Sí, esta es la letra A. Siempre la vamos a poner cerca de nuestros labios porque es donde las personas sordas van a leer el labio y ver la letra. Entonces, nuestra letra A. La letra B, muy cerradito. La letra B. La letra C, que se vea muy bien su C. La letra C. La letra D, como si señalaran el techo. La letra D. La letra E, muy abierta para que no parezca grosería. E. La letra F. Así, F. La letra G. G con un dedo. H con otro dedo. I, nada más el meñique levantado. La letra I. La letra J. J. Para la K vamos a poner la seña así como amor y paz y el pulgar en medio. Y es un movimiento de abajo hacia arriba, la letra K. K. Luego la L, muy abiertita para que se vea muy bien la L. L. La M vamos a agarrar con el dedo pulgar, el dedo meñique y bajamos. M. Ahí se ven las pancitas de la M. M. La N, nada más son estos dos dedos. N. Ñ. Sacudimos la N. Ñ. O. Bien redondita. O. La letra P va a ser igual que la K, pero sin movimiento, así como la de amor y paz. Y esta es la letra P. P. Para la Q, hacemos como esta seña de dinero. Q. R, haciendo changuitos. R. S.
La letra T van a poner el dedo pulgar entre el índice y el medio, T. U, bien cerraditos los dedos. V, bien abiertos los dedos. W, X como si jalaran algo. X, igual con la Q, pero es X. Y, como si hablaran por teléfono. Y Z. Si ven, con la letra D se dibuja la Z. Z. Ahí tenemos nuestro abecedario. Las personas sordas no hablan con el abecedario. Imagínense que yo llegara, hola, ¿cómo están? A mí me cansaría yo en un segundo y ustedes no podrían ni parpadear porque se pierden la información. Las personas sordas hablan con ideogramas. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema de la educación incluyente hacia una educación excelente para alumnos con discapacidad, pero yo siempre digo que lo que trabajemos para discapacidad nos ayuda mucho para trabajar también todo lo que es la diversidad. Y haremos un recorrido breve, pero un recorrido que a mí me da mucho gusto, porque yo no soy tan viejo, tan viejo, tengo 50 años, y me ha tocado ver este recorrido ¿no? en muy poco tiempo. En 50 años, lo que muchos países les ha tocado a lo mejor 100 años el poderlo vivir. El tema que propongo es esta educación incluyente hacia la educación excelente, que es el tener una nueva visión ahora de lo que es la inclusión. Estamos viviendo ahorita el modelo de inclusión. No tenemos que perdernos ni tenemos que adelantarnos, porque ese es el modelo que estamos viviendo. Pero después del modelo de inclusión viene el modelo de unificación, o no sé cómo le vayan a llamar, pero viene un modelo que se llama unificación. Es muy importante como instituciones educativas, y bueno, y como cualquier área de la sociedad, el tener esa visión de saber que tenemos que ir yendo ya a la unificación. ¿Para qué? Para poder pasar por este camino y pasar rápido por por la inclusión. ¿Qué es lo que nos hace que a una universidad, ¿no?, pase de incluyente a excelente? Vamos a ver rápidamente este recorrido de cómo fue primero en el tema de discapacidad, esta parte de exclusión, luego pasamos a este modelo de segregación, luego nos tocó vivir el modelo de integración y ahora estamos trabajando por el modelo de inclusión. Queremos ser incluyentes. Ahora lo que tenemos que trabajar es para tener esta visión de que queremos ser, ¿no?, queremos tener este modelo de unificación, que es el modelo que, pues, al que queremos llegar y que ya nos vendrá a lo mejor en unos 30 años más o menos. Y a mí me da mucho gusto hablar de este tema porque, pues, aquí en México, yo tengo 50 años y me tocó vivir desde el modelo de exclusión y espero, ¿no?, que tener la vida que Dios me dé vida para morirme en el modelo de unificación. Entonces, vean qué importante el ver que en poco tiempo, ¿no?, podemos pasar por tantos modelos que a lo mejor a muchos países les costó mucho más tiempo, les costaron guerras, les costaron sequías, hambres, muchos problemas para poder ir avanzando rápidamente hacia el modelo de unificación. Y nosotros, aunque pareciera que vamos lento en este proceso de llegar a la inclusión, pues les digo, tenemos 50 años. Vamos a hacer un breve recorrido de cómo han sido estos procesos y que yo me acuerdo desde niño haberlos vivido. Empecemos por la parte de la exclusión. Yo recuerdo, y ustedes recordarán, algunos que tengan más o menos mi edad,
¿Qué se pensaba de las personas con discapacidad, de los alumnos con discapacidad? Pues en realidad no había ni muchos alumnos, porque se pensaba que pues, no tenían las habilidades para estar en un grupo, existía rechazo, segregación, se le negaba el acceso, ¿no? Por ignorancia y falta de información de todo el equipo y de toda la comunidad de la escuela. Y entonces, pues si tenía discapacidad, le decían a los papás, aquí no lo podemos recibir, ¿no? ¿No? Y los niños se quedaban pues en sus casas, con sus familias. Yo todavía tengo muchos amigos, amigas que vivieron este modelo y pues en su casa eran muy queridos, pero pues eran los encargados de lavar la ropa, de hacer la comida, de limpiar la casa. ¿No? Y tengo amigos muy, muy queridos que eran, ¿no? Muy consentidos en la casa, todos los hermanos los consentían, todos los apoyaban, pero ni siquiera se les había ocurrido que pudieran haber ido a la escuela. Eran parte de la familia, los apoyaban, pero pues no pensaban que podían tener acceso a la educación. Y estoy hablando de amigos sordos que no tendrían por qué haberse quedado en su casa, pueden haber aprendido mucho, ¿no? Algunos con discapacidad intelectual leve, que pudieran también haber estudiado, y así muchas discapacidades que conocimos, hasta personas con discapacidad física, que decías no tienen nada que ver en su parte intelectual, pero no tuvieron acceso a la educación. Y voy a ir haciendo una analogía, en este caso, con un alumno sordo. Entonces, ¿qué pasaba en esta época de exclusión? Pues la persona estaba afectada, no era parte como de nuestro, ¿no? De nuestro mundo. Decían, pues él nació mal, él está afectado, y bueno, pues qué mala suerte, no tiene acceso a nuestros servicios. Y en la educación, pues era igual. Y entonces, ¿qué pasaba con un joven con discapacidad auditiva? Pues no lo dejaban entrar a la escuela y entonces, pues se quedaba en su casa. Les digo, así fue en ese tiempo, no podemos criticar, decir fue bueno, fue malo, porque yo tengo muchos amigos que tienen esa discapacidad o varias discapacidades y fueron muy felices también, pero no tuvieron acceso a la educación. Pero dicen, disfruté a mis hermanos, disfruté a mis papás, viajamos, me mandaban con unos tíos a un lado, con otros tíos a otro lado, y en su forma de vida lo disfrutaron, pero tenían derecho a entrar a la educación. Pues muy importante para, en este caso de este alumno sordo, pues que tuviera contacto con personas sordas, porque él necesitaba aprender su lengua. Y más cuando eran dos papás oyentes que tenían a su hijo sordo y nunca habían tenido contacto, pues se les convertía en un drama, ¿no? Lloraban y decían que por qué Dios los había castigado así, el tener un hijo sordo. Cuando a lo mejor en otra familia de dos papás sordos tenían el hijo sordo y pues, ¿no? Era un miembro muy querido de la familia y hasta están orgullosos de haber tenido un hijo sordo. Yo tengo unos amigos que por 18 generaciones han sido sordos y pues, cuando nació un hijo oyente, pues les costaba mucho trabajo, decían, es que ¿cómo vamos a platicar con él? Se va a querer ir a las fiestas, va a hablar, va a tener amigos oyentes, no se va a acordar de nosotros, ¿no? Pero entonces este niño que se quedaba en su casa no tenía acceso a conocer a más iguales sordos y pues es muy importante para trabajar en su autoestima, en su identidad, en su historia. Y muchas veces, yo platicando con varios amigos, pensaban que era el único que no escuchaba en el mundo. Siempre yo sabía que no escuchaba, veía que todos sí platicaban y yo pensé que yo era el único en el mundo. Entonces su lengua de señas lo que le va a dar es esta, ¿no? Identidad donde decir yo soy de esta comunidad. Es muy importante, como lo sabemos, crecer con una identidad. Y pues para este niño era muy difícil aprender el español. Ni siquiera lo aprendí a escribir porque no iba a la escuela y menos iba a una terapia de lenguaje para que le enseñaran a hablar. Entonces, pues imagínense todo lo que perdía este muchacho, este niño sordo. Ahora, afortunadamente, pues ya por ley, ya en la Ley General de Personas con Discapacidad, desde el 10 de junio del 2005 ya lo tenemos escrito, que dice que la lengua de señas mexicana, pues es un idioma y es patrimonio de la humanidad. Aquí en México tenemos dos lenguas de señas, la lengua de señas mexicana y la lengua de señas maya.
Hay países como España, que es pequeño, y tienen lengua de señas catalana, lengua de señas euskera, lengua de señas española, lengua de señas valenciana, imagínense. Entonces, pues este niño quedaba excluido de todo. Y esa era la época de la exclusión. Después, pues pasaron los años y empezó esta filosofía de segregación, que ya eran alumnos que pues no tenían las habilidades para estar en el grupo. Entonces se buscaba un espacio donde poderlos atender con sus necesidades. Eran alumnos especiales, eran alumnos diferentes y requerían a personas con una capacitación especial. Y entonces empezaron a hacer escuelas especiales. Se hizo que la escuela de ciegos, la escuela de sordos. Y a mí me tocó trabajar mucho, por ejemplo, ahí en la Ciudad de México, en Coyoacán, ¿no? En la escuela de sordos, perdón, en la escuela de ciegos, en la escuela de sordos ciegos, donde pues era algo especial. Entonces, si tú tenías un hijo con discapacidad, pues ya sabías que no iba a ir a la escuela regular, pero había algunos centros donde les podían y hasta validar la primaria, ¿no? En algunos no, eran particulares, pero por lo menos sabías que estaban atendidos. Pero ya empezaron los niños a encontrar a sus pares, los papás encontraron a papás que estaban viviendo la misma situación, entonces empezaron a ser más fuertes, pero sabían que eran diferentes. Tenían la conceptualización de mi hijo es diferente, y los mismos niños sabían, pues, todos mis primos, mis otros amigos van a la escuela regular y nosotros tenemos que estar en una escuela diferente porque somos diferentes. Y eso se nos quedó muy grabado en la sociedad, esta cultura de somos diferentes. Ahora hay que quitarnos esa idea, porque ahora la nueva idea para unificación es todos somos iguales. Todos vamos al baño, todos comemos, todos nos enojamos, todos somos iguales, es la nueva visión. Pero en esta época la visión era somos diferentes. Y ahora, bueno, creo que la pandemia nos lo hizo ver, pero ¿no? En grande, de que todos somos iguales. Lo que le pasó al chinito nos contagió a todos. Y aquí no había que si unos porque eran rusos no les iba a dar el coronavirus, o los otros porque eran más altos, o porque eran más ricos, o porque eran de tez más oscura. Nos dejó ver la pandemia esta nueva visión de unificación de todos somos iguales. Pero bueno, en esta época nos habían enseñado que todos éramos diferentes. Y estos niños, pues les hicieron instituciones con maestros que entonces se preparaban para atenderlos. ¿Y qué pasaba con este joven con discapacidad auditiva? Pues ya conocía a sus pares, estaba con maestros más especializados y bueno, podían lograr un poco lo que se quería en esa época, la integración, y pues tuvieron este camino. Tenemos que recordar que en cuestión de discapacidad auditiva hay muchos tipos de personas con discapacidad auditiva. Como todas las discapacidades, hay leve, moderada, severa y profunda. Pero en la discapacidad auditiva vamos a tener tres diferencias. Imaginen ustedes el sordo hablante, que es lo que nosotros hemos visto a lo mejor con nuestros abuelos, ¿no? Escuchaban, de repente ya no escuchan, pero hablan perfecto. Aquí había niños, pues que a lo mejor a los 5 años con un medicamento totóxico, ¿no? Ya no pudieron oír, o a lo mejor se les infectaron los oídos, o a lo mejor les subió una temperatura más alta de 40 grados y se quedó sordo. Por cualquier cosita nos podemos quedar con discapacidad auditiva. Y entonces estos niños ya sabían hablar, pero quedaron sordos. Para ellos no hay tanto problema en cuestión de que conocen el español, saben hablar, pero de todos modos, si tenía discapacidad auditiva, pues se iba a la escuela especial, cuando no tendría que estar ahí, ¿no? Pero era en ese modelo. El segundo grupo de personas con discapacidad auditiva son los sordos semilingües, que normalmente vienen de familias que son sordos, entonces nace y a lo mejor no les enseñan ni español ni lengua de señas, ¿no? Si los papás no saben lengua de señas. A lo mejor son de familias de papás oyentes, pero que nunca han sabido nada de
de lo que es una terapia de lenguaje o cómo tratar a un sordo, y era como en el modelo anterior de exclusión, pues lo tenían en la casa y el niño no aprendía ni español, ni aprendía a hablar, ni aprendía a escribir. Entonces, con ellos sí tenemos que revisar muy bien qué tendremos que hacer en la parte educativa, porque pues no escuchan, no saben escribir, no saben español, no lo saben pronunciar. Entonces, necesitamos trabajar arduamente con este grupo de niños. Va a ser un grupo más complicado que los otros dos que vamos a ver. El tercer grupo son los sordos signantes, que normalmente son hijos de padres sordos que pues conocen muy bien la lengua de señas. Su lengua materna es la lengua de señas y entonces la aprenden y pueden trabajar muy bien con este grupo de niños, ¿no? Porque les explicas en señas lo que le quieres explicar. Claro que el maestro tenía que saber, ¿no?, un poco de lengua de señas. Entonces así fue la segregación, hicieron escuelas especiales y era segregación. Después que vino un nuevo modelo que lo vivimos todos. Recuerden ustedes que se habló de la integración educativa, hubo muchos programas, se habló de la integración laboral. Era un modelo bueno en su época, que ahorita ya sería terrible, ¿no? Imagínense, el modelo de integración es un favor para estos alumnos. Entonces, imagínense aquí, los alumnos tenían problemas, pero les vamos a dar la oportunidad. Imagínense qué fea palabra ahora, ¿no? Les voy a dar la oportunidad de que vengan a mi escuela, porque seguimos teniendo la visión de que son diferentes. Pero la oportunidad, lo vimos en muchos periódicos que decía, la empresa fulanita ya contrata a personas con discapacidad. Y la gente hasta comentaba, a mí me tocó escuchar, no, es que las personas con discapacidad sí pueden estudiar y fíjate que son muy estudiosos y son muy responsables. Y yo tengo un amiguito que tiene discapacidad, ¿no?, que le echa muchas ganas. Ahora ya sería risible hacer algo así, porque es como si habláramos de la mujer. Es decir, ya vamos a aceptar mujeres en nuestras escuelas, porque son personitas que sí piensan. También las mujeres son personitas que le echan ganas, sí pueden estudiar. Imagínense qué me dirían las mujeres, pues, ¿no?, me avientan de jitomates. Exactamente igual se decía de las personas con discapacidad. Son personas que pueden, son personas que van a poder salir adelante. Este era el modelo de integración, pues fue bueno en su época porque pues se aceptaron mucho en la escuela, se aceptaron mucho socialmente en los trabajos, pero ellos son los que tenían que eliminar estas barreras, estos obstáculos, ¿sí?, y ellos y sus papás, ¿sí?, que tenían que a lo mejor hasta cargarlos y venían en silla de ruedas para subir las escaleras de la entrada de la escuela. Ellos se adaptaban, la escuela lo que hacía pues es abrir las puertas para darles esta oportunidad. Y se empezaban a hacer transformaciones, pero eran superficiales, a lo mejor de ponerles una rampa ahí de metal o de madera, ¿no?, hechiza para que pudiera entrar, ¿no? Y a lo mejor le daban el salón de abajo, o muchas veces a mí me tocó verlo, que lo subían cargando, ¿no? Ya tenían el equipo de quienes lo iban a subir y subían al niño cargando en silla de ruedas, ¿no?, sin pensar a veces en los peligros. Lo tenían en el salón en el primer piso y a la hora del temblor, imagínense. Pero entonces, ¿qué pasaba en la parte de integración con este muchacho con discapacidad auditiva? Pues entonces le ponían un intérprete, ¿no? Le ponemos ahí, si acaso en un ratito, algún intérprete, y si no, pues se quedaba el alumno con toda la angustia viendo los labios de los maestros, y cuando el maestro se volteaba, pues perdía toda esa información. A mí me tocó en mi época, ¿qué se hacía con los niños con discapacidad auditiva? ¿No? El que tenía mejor letra y tomaba muy buenos apuntes, sacábamos una hoja calca de esa época de papel carbón y se la poníamos al cuaderno del niño que llevaba muy buenos apuntes, y entonces el niño escribía y calcaba ¿no?, los apuntes en otra hoja, mientras el alumno sordo pues no perdía la vista del maestro. Al final de la clase arrancaban las hojas de papel calca y se las daban a la persona sorda, al alumno sordo, para que conociera pues qué era lo que había dictado el maestro, pero no se perdía la clase. Entonces,
visión de integración estaba basada en estos principios de oportunidad, de solidaridad, hay que ser buenos y sensibles, pero era una inserción parcial y condicionada. Pues vamos a aceptarlo este año aquí en la escuela, a ver si puede entrar, o este año aquí en la universidad, a ver si puede, y ya después lo inscribimos, ¿no? Se centraba en la diferencia de la persona. Es decir, ¿qué vamos a hacer con este alumno que es diferente? Y pues las minorías eran las que tenían que adaptarse al entorno. Entonces, aquí era brindarles esa oportunidad y los dejaban entrar a las escuelas, ¿no? Pero pues estaba aparte el niño. Aquí, ¿cuál es el gran problema? En cuestión, imagínate, estamos tomando el ejemplo de las personas sordas, pues el idioma. El idioma era, pues, es muy complicado porque la lengua de señas, pues, es muy diferente al español. Entonces, imagínense, si yo les digo, les aviso que no me siento bien, ¿ustedes qué le van a decir al rector ahí de la universidad? Si yo les digo, les aviso que no me siento bien. Ya me imagino todos los chismes que se pueden... No, que dijo el ponente que estaba enfermo, que se tenía que ir. No, sí se le veía, ya se le veía cansado y enfermo. ¿No? Entonces, si yo les digo, les aviso que no me siento bien, imagínense un intérprete de lengua de señas, ¿qué tiene que interpretar? Lo que pasa es que estoy pues, mal sentado porque ahorita me duele la espalda y aquí. Entonces vean esta diferencia del idioma español, ¿no? Que tenemos esta concepción de lo que nosotros nos imaginamos. Les aviso que no me siento bien, ¿no? Pero es de sentarse. Entonces, cuando el alumno sordo está en nuestras aulas, pues, ¿qué es lo que está entendiendo de lo que dice el maestro y le pasa al intérprete? O, por ejemplo, la palabra cuenta. Si en su mente, ¿qué les llega cuando decimos la palabra cuenta? Ahora imagínense, para interpretarle a una persona sorda, cuenta, me di cuenta que estás a dieta. ¿Ya abriste tu cuenta en el banco? Me di cuenta que tienes una cuenta en TikTok, hice la cuenta y tienes muchos seguidores. Imagínense esta palabra, todo lo que puede representar en imágenes para una persona sorda. Entonces, en esta parte de la integración, pues se confunden mucho porque pues estaban con el intérprete, que si el intérprete también no conoce los términos que se van a utilizar dentro de la escuela, pues les es más complicado. Y entonces, pues, ¿qué necesitamos? La inclusión. Este es el modelo que estamos ahorita. No tenemos que perdernos de este modelo, ni tenemos que adelantarnos, pero sí tenemos que tener esta visión un poquito más a futuro, la visión de unificación. Entonces, aquí en la inclusión, ya la institución se prepara para atender a las diferencias. Aquí ya en la institución, hablando de este joven con discapacidad auditiva, pues ya los alumnos toman su taller de lengua de señas, los maestros se preparan en cómo atender a un alumno sordo, ¿no? Y son técnicas a veces tan sencillas. Imagínense que se amarran ustedes un estambre rojo en su colmillo y se lo amarran, ¿no?, imaginariamente al alumno sordo en su colmillo. ¿Para qué? Para que no se volteen y vayan a dar clase al pizarrón, digan, ay, ya le arranqué el colmillo, ¿no? Entonces, imaginarse siempre que nuestra boca debe de estar dirigida a su mirada. Entonces, ya se capacitan los docentes, se capacitan a los alumnos y, bueno, a toda la comunidad universitaria. Entonces, ya es una institución que se prepara a atender estas diferencias. Es una institución que empieza a eliminar obstáculos, a lo mejor ya pone señalética para que el alumno sordo, pues, pueda encontrar muy bien los lugares dentro de la universidad o la institución educativa, y pone al alcance ya los mismos beneficios y oportunidades para todos. Entonces, que si van a entrar a la clase de audiovisual, bueno, y hay un alumno con discapacidad visual, pues le ponemos un audio descrito para poder escuchar ahí, o le pedimos a uno de sus compañeros, oye, explícale lo que está pasando en el video, el que sea más hábil para hablar y que le vaya describiendo. Eso es la inclusión. Y
También dan mucha importancia en la formación, la capacitación, ¿no?, del docente, pero es extra. O sea, el maestro ya no viene capacitado, sino le vamos a dar toda esta capacitación extra, porque no la tenía. Este es el modelo de inclusión. Entonces aquí, ¿cómo estaría esta persona con discapacidad auditiva? Bueno, pues a lo mejor con compañeros, con maestros que conozcan un poco su idioma. El maestro nunca va a poder dar la clase en señas y en español. Sería muy complicado, le pondríamos al maestro una, ¿no?, tarea muy difícil, porque en la lengua de señas la gramática es muy diferente al español. En la gramática de la lengua de señas se llama TOS, ¿no?, TOS, tiempo, objeto, sujeto y verbo. Entonces imagínense, si el maestro quiere decir comí una hamburguesa deliciosa, él tiene que asignar primero el tiempo, ayer, luego el objeto, deliciosa hamburguesa, luego el sujeto, yo, y al final se deja el verbo y en infinitivo, comer. Entonces imagínense que a veces son estos mitos que se piensa que se puede hacer, que el maestro dé la clase en lengua de señas. Pues si son puros sordos, puede dar la clase en lengua de señas, pero si hay sordos oyentes, es como si yo les dijera, pues hay que dar sus clases en español y en ruso, ¿no?, o en español y alemán, y pues ustedes traten de pensar en español, pero den en alemán, ¿no? Es muy complicado porque aquí tendrían que pensar en un idioma, pero signar en otros, ¿no? Sería muy difícil el poder hacer que los maestros den la clase en lengua de señas. Y más si queremos ahora tener como vamos a tener este mundo tan globalizado, y pues nos van a llegar alumnos, ¿no?, de Estados Unidos, un alumno de Canadá, un alumno de Perú, pues no tendríamos que aprender lengua de señas peruana, lengua de señas americana, ¿no?, lengua de señas española y lengua de señas mexicana. No es por idioma, sería ahí. Les decía que hasta un país como España tiene varias lenguas de señas. Entonces no podríamos realmente el decir ser 100% incluyente sería utópico, porque tendríamos que saber todas las lenguas de señas, tendríamos que saber purépecha, tendríamos que saber maya, tendríamos que saber, ¿no? Entonces, pues no se podría hacer. Aquí, en esta parte de la inclusión, pues sí tenemos que pensar que está basada en principios, en equidad, en cooperación, en solidaridad. Está basada también en que la sociedad se vuelve más atenta, y ya lo hemos visto, ¿no?, que la sociedad está más atenta, ¿no? Nos falta, pero está atenta a que pues ya hay cajones de estacionamiento para personas con discapacidad. Muchos falta respetarlos, pero ya hay. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo tenía unos amigos que tenían un grupo de básquetbol en silla de ruedas, eran medallistas, y pues vivíamos en la Ciudad de México, y eran 30 jugadores, y pues no encontrábamos un lugar donde se pudieran estacionar. Tenía yo que hacerla siempre de valet parking para estacionar los coches, y más que se empezó a poner de moda este estacionamiento de batería, pues ellos no podían abrir su puerta para bajar la silla de ruedas y salir, ¿no? Entonces se bajaban antes y después yo estacionaba los coches. Ahora ya hay lugares para personas con discapacidad, ¿no? Ya somos un poco más incluyentes. También aquí ya se exigen transformaciones profundas. Pues ya se va a pedir en la escuela que tengan toda esta parte de accesibilidad, que tengan los baños adecuados, que tengan pues en la cafetería la altura 1.20 para que el alumno pueda tanto pagar como pedir alimentos. Entonces ya se hacen transformaciones más profundas, y ahora también ya se valoriza la individualidad de las personas. Entonces imagínense aquí este joven con discapacidad auditiva, pues ya sabe que su educación es un derecho. En la inclusión ya no es un favor, como era en la integración, que pues vamos a hacerle un favor a este alumno, a darle una oportunidad. Aquí es un derecho, y las leyes nos dicen que tenemos que ser una escuela abierta, ¿no?, y recibir a todos. Y aquí ya no podemos separar a normales, especiales o excepcionales y decir, bueno, a ti te tocó el grupo 1, donde ahí están todos los especiales. Ya no. Ahora se centra en las capacidades de las personas, y la sociedad se adapta para atender las necesidades y las minorías
¿no? Y ya va a ser una universidad innovadora, tiene que buscar cómo atender a todos sus alumnos, ¿no? Y entonces decíamos aquí, pues hay que enseñarles la lengua de señas todos, ¿para qué? Para que sepan saludar, hola, bienvenido a la clase, la maestra diga, hola, muy buenos días, bienvenidos, iniciaremos, ¿no? Nuestra clase. Pero ¿qué pasará ya en la unificación? Que esta es la visión que tenemos que tener ya a futuro. Aquí, cuando lleguemos a esta visión, les digo, esperemos unos 30 años, aquí ya todos estamos preparados. Desde niños nos prepararon. En nuestra licenciatura nos prepararon para atender a las diferencias. Ya espero, ya imagino a los arquitectos que desde su carrera de arquitectura ya les dijeron cómo hacer una casa para sordos, ya les dijeron cómo hacer una casa para ciegos, ya saben diseñar, ya saben que los escalones, pues es lo peor que le pueden poner a una construcción, ya saben sobre iluminación para atender al sordo, ya saben sobre el wayfinding para atender a las personas de diferentes idiomas, ya sabrán de tiflotecnología para atender a los ciegos, ya sabrán de domótica para hacer las casas más robotizadas. Entonces, ya vamos a estar preparados desde niños, ya nuestros papás nos enseñaron por lo menos el abecedario en señas, nos enseñaron algo de braille. Ya va a ser una sociedad que está preparada y ya vamos a tener nuestros currículums de la escuela pues más diseñados para atender a toda esta diversidad, porque sabemos que vamos a tener alumnos pues extranjeros, que tendremos un alumno sordo, un alumno que tiene poca movilidad, que son personas con movilidad reducida. Entonces vamos ya a ir diseñando todo. Y entonces los alumnos ya los vamos a ver como personas que tienen habilidades que nos enriquecen. Y vamos a decir, ay, ojalá que el próximo semestre o cuatrimestre entren algunos sordos para seguir practicando la lengua de señas aquí en las aulas, ¿no? Ya vamos a ver las habilidades que tienen y ya no vamos a pensar como en modelos anteriores, que era una deficiencia, ¿no? O que era algo que ellos se tenían que adaptar. Entonces aquí el joven sordo, el ejemplo que estamos tomando, pues ya va a tener una cultura bilingüe, él va a saber español, va a saber su lengua de señas, ¿no? Tendrá unos intérpretes en algún momento. Y aquí ya es un modelo basado en equidad, no en igualdad. No queremos igualdad porque no queremos que todos hagan sus exámenes en braille, ni queremos que todos hagan sus exámenes en señas. Queremos equidad, que nuestro alumno japonés, pues, ¿no? Redactaría un examen con palabras muy concretas, muy sencillas, en español, si estamos en México, pero para que lo pueda entender el alumno japonés, para que lo pueda entender el alumno sordo, para que lo pueda entender el alumno con discapacidad intelectual. Y bueno, y todos los demás alumnos que no tienen alguna diferencia, que saben muy bien español, pues no me estén preguntando, ¿a quién esta pregunta? ¿Cómo a qué se refiere? Entonces ya tendremos las bases para redactar en esta forma sencilla, que ahora se llama lectura fácil, para que nos puedan entender todos. Entonces, eso sería ya la equidad, ¿no? Los derechos, y ahora con esta visión de todos somos iguales. Todos somos iguales, todos tenemos dos ojos, todos tenemos una nariz, todos somos Homo sapiens. Claro que tenemos diferencias accesorias, unos hablarán otro idioma, unos no ven, unos no oyen, pero todos somos iguales, porque así, ¿no?, nos diseña la naturaleza. Entonces la comunidad educativa ya está preparada y ya brinda estos servicios para todos. Eso es lo que queremos en la unificación. Ya no hay barreras, no hay obstáculos, ¿no? Y pues ya todo está diseñado, hasta los espacios educativos, la construcción de la escuela está diseñada para todos. Parecería utópico, o sea, decir, ay, vamos a llegar a la unificación. Yo estoy seguro que sí lo vamos a llegar. Yo recuerdo que cuando estudié la preparatoria, la escuela donde yo estudié la preparatoria era de puros hombres y se pensaba hacerla mixta. Y yo escuchaba, y lo escuché por 3 años en la preparatoria porque ya no me tocó que la hicieran mixta, todas las negativas que había de los maestros, de los directivos, decían, pero ¿cómo vamos a hacer esta escuela mixta si que ni siquiera hay baños para mujeres? Imagínense la inversión para construir baños para mujeres aquí. A un maestro decía, yo soy muy mal hablado, yo hablo con pura grosería. Imagínense ahora cómo voy a hablar si entran niñas, pues ya no voy a poder dar mi clase a gusto.
Y empezaban a ver en todas las juntas de maestros, yo escuchaba, pues todas las objeciones que ponían para que la escuela fuera mixta. No, imagínense, van a empezar ahí a hacer parejitas y nosotros no somos especialistas para atender casos. Imagínense un embarazo aquí. No, ¿y cómo va a quedar esta preparatoria? No, no estamos preparados para recibir mujeres. ¿No? Cuando se decidieron y lo hicieron, pues se adaptaron y ya tienen baños para mujeres, ya tienen, y lógicamente no fue, ¿no? A lo mejor los primeros años tuvieron que hacer algunos cambios, algunas diferencias, como decíamos, las arquitectónicas para hacer los baños, pero pues se va logrando, no hay que cerrarnos como ahorita pasa en la parte de, no, ¿cómo creen que yo voy a dar mi clase con un alumno sordo, un alumno ciego? Pues así das tu clase con un alumno de dos papás que se acaban de divorciar, un alumno que viene muy deprimido, das la clase para ese alumno tan latoso, das la clase, poco a poco nos vamos preparando para llegar a esta unificación. Entonces aquí en la unificación todos los servicios están diseñados para el disfrute de todos, para crear ahora sí esta nueva filosofía y tener esta escuela excelente, de incluyente a excelente. Y aquí ya vamos a ver la riqueza de la diversidad. Ojalá pronto lleguemos a esta, ¿no?, a esta visión de unificación donde todos nuestros alumnos, los que vienen a darnos, son riqueza. ¿Y cómo trabajaría este alumno sordo o este alumno ruso o este alumno no pakistaní que llegue? Pues ya hay mucha tecnología, ya el maestro hablará en español y él tendrá su computadora, ¿no?, que le va haciendo la traducción, ¿no? Entonces, ya hay software así, donde el maestro le pone en el micrófono y entonces, por medio de una USB, pues les va, pasa ahí la información y puede ir haciendo ya sea traducción o puede ser un servicio de relevos que llegue la información a un centro de relevos donde una persona esté tecleando y le está llegando la información y entonces el alumno ve la información en su pantalla y está viendo al maestro. Eso podría ser un ejemplo de unificación. Entonces vean cómo este recorrido que hicimos rápido, este recorrido desde cómo fue la exclusión hasta lo que queremos llegar a la unificación. Y aquí veamos algunas imágenes para ver que nos quede claro. Me gustan estas imágenes para que quede claro. Aquí vemos una estatua con una rampa y con escaleras. ¿Qué sería de lo que hemos visto? Exclusión, segregación, integración, inclusión. Pues es integración. ¿A qué arquitecto se le ocurre, solo al que tiene visión de integración, de gastar tanto dinero y hacer una rampa? Parece que hubiera dos mundos, los que vienen en silla de ruedas y los que suben escaleras. Entonces es integración. Lo ideal es hacer una escultura que estuviera al ras del piso y qué mejor si le ponemos una descripción para ciegos o un audio descrito para sordos. Aquí vemos una imagen con un ejemplo de exclusión. Lógicamente esto es exclusión, no estamos dejando entrar a las personas. Aquí vemos esta imagen, que es de las clásicas que a veces vemos en la calle, con una rampa ahí, y aquí lo que vemos es, ¿no?, integración. Y no queremos eso, esos parches. Eso sería integración, pensar que hay dos mundos y les vamos a dar la oportunidad que entren. Inclusión es hacer una rampa para todos. Unificación, pues es construir nuestra escuela en planta baja. Ahí vemos otro ejemplo de integración. Entonces tenemos que pensar en estas diferencias. Aquí vemos un ejemplo de integración. Los que caminan suben por las escaleras y los que no caminan suben por el elevador. En nuestras escuelas vamos a tener ahorita que hacer muchas cosas en integración, porque no estábamos diseñados. Lógicamente, cuando hagamos el nuevo diseño de la escuela, pues ya lo ponemos en planta baja, mientras, pues la integración será un buen modelo para poderlo hacer, ¿no? Aquí vemos un modelo ya de unificación, nos sirve a todos, o un juego que nos sirva a todos, ¿sí? Entonces, nos debe de quedar claro estos modelos para ver cómo podemos nosotros trabajarlo. Hay un modelo, el modelo IPEN, que es innovación, normativa, participación y diseño, y podemos ver cómo un entorno, un servicio, si lo pasamos por la tecnología, que nuestra página web esté accesible, utilizar, ¿no?, la tiflotecnología,
ahora códigos QR, con la tecnología nos puede ayudar. Después promover la participación, buscar las asociaciones que ya están especializadas en discapacidad, que nos puedan asesorar, o pares que nos puedan asesorar. Entre más promovamos la participación, pues podemos lograr este proceso. Y después formarnos, ¿no? Educarnos, certificarnos. Ya hay una certificación de conocer que se llama prestador de servicios incluyentes, pues tendríamos que estar todos certificados para llegar a la unificación, el saber qué tenemos que hacer, educarnos. Y después, pues seguir el marco normativo. Tenemos ya muchos reglamentos y normas, hay que seguirlos, ¿no? Y el diseño universal. Trabajar en el diseño universal, poner bien nuestros logos, dejar bien nuestros espacios, porque luego los espacios reservados los usan, ¿no?, otras personas. Usar bien los logos. Encontraba yo esta imagen y cuando la vi, por más imaginación que tenía, decía, ¿qué será? ¿Qué será? Dije, ya me imagino algo así como una tortuga voladora. Entonces, mejor usemos bien nuestros logos. Este es el nuevo logo de accesibilidad. Y para ser accesible, si ustedes quieren tener su escuela accesible, pues tenemos que poder ingresar, transitar, permanecer y de forma segura, confortable y autónoma. Entonces es muy fácil en palabras y en texto el poder hacer los lugares incluyentes, porque tenemos que ver en nuestras discapacidades cómo va a entrar el de discapacidad física, cómo va a transitar nuestro alumno con discapacidad física, cómo va a permanecer en forma segura, confortable y autónoma. El alumno con discapacidad intelectual, cómo ingresa, transita. Llenando este cuadrito nos puede ayudar a trabajar esta inclusión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues depende de nosotros el, ¿no?, pasar a la parte de unificación lo más pronto posible, capacitándonos, certificándonos desde nuestras escuelas, a los maestros, desde el personal de seguridad, de limpieza, que sepan llegar a esta nueva filosofía de unificación. Y pues hacer nuestros cambios en los programas, en nuestra infraestructura, en los procedimientos. Y decía mi abuela, pues el que poco pide, poco merece. Pues cada año pedir presupuesto, pedir, ¿no?, personas, cursos para prepararnos, pedir personas más preparadas, ¿no?, para poder llegar y cumplir todos estos desafíos que tiene la discapacidad, de atender con naturalidad todas las diferencias dentro del aula, prepararnos para la diversidad, ¿no?, estar atento y cercanos con las familias de nuestros alumnos con discapacidad, estos vínculos, y transformar esa escuela integradora, ¿no?, que están trabajando ahorita muchos en esa parte, y llegar a esa escuela unificadora. Tenemos que construirla. ¿Que tenemos que pensar doble? Sí. Nos va a tocar ahí pensar doble. Tenemos mucho que hacer en este tema de inclusión, más porque son tantas discapacidades, tantas diferencias, ¿no? No le va a ser lo mismo para unos querrán su examen en braille, otros querrán su examen oral, otros lo quieren en lengua de señas, otros, imagínense la gran gama que hay de atenciones, pero pues lo hemos hecho siempre. Y todos los que hemos trabajado en educación, pues es lo que hemos hecho, ¿no?, desde que empezamos a dar clase, atender estas grandes diferencias de nuestros alumnos. Es una escuela capaz de unificar la diversidad, es la que nos va a ayudar a pasar a este modelo. Y tener en cuenta que mantener la diversidad es imprescindible para la humanidad como lo es para la vida en su totalidad. Porque así nos quiere la naturaleza nos diseñó diferentes. Si ustedes ven dos árboles, aunque sean de la misma especie, son diferentes. Si ustedes ven en el árbol sus hojas, todas sus hojas son diferentes. Y si lo ven en una gota de agua, en un copo de nieve al microscopio, todos son diferentes. ¿En qué momento pensamos que la naturaleza nos quería iguales y que quería que en la escuela solo hubiera alumnos que fueran igualitos y que todos sacaran 10? Pues la naturaleza nos diseñó diferentes y tenemos que aprender a, ¿no?, convivir y valorar esa diferencia, que es lo que tenemos que trabajar, el valorar la diferencia, y no como antes, que era pues darles la oportunidad o, ¿no?, darles permiso a que entren a nuestro mundo. No, todos somos los mismos, todos somos
iguales. Y entonces, la visión inclusiva es reconocer la complejidad de la diversidad. Ahorita estamos en ese modelo, ¿no? En las escuelas, ¿no? Y en bueno, todos los servicios que la sociedad ofrece, pero en cuestión de educación, pues tenemos que tener esa visión y reconocer la complejidad de la diversidad. Nos cuesta mucho trabajo el saber, ahora tengo que atender al alumno ciego, al alumno sordo, al alumno con discapacidad intelectual, al alumno con discapacidad mental. Y les digo, y puede ser a todos los otros alumnos, ¿no? Extranjeros, cualquier diferencia que se tenga. Entonces, la visión inclusiva es reconocer la complejidad de la diversidad. Pero ahora lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que la unificación es tener la visión para atender la complejidad en la vida diaria y valorarla. Y vean qué bonito se ve algo cuando es diverso. Y eso es lo que tenemos que llegar en esta educación unificadora, tener esta imagen de decir, lo más bonito es cuando hay diversidad. Y bueno, pues espero que con este breve recorrido en ¿no? En estos modelos, pues podamos tener esta visión de unificación. Pues muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo, el teléfono, para que cualquier duda que tengan o comentarios, pues estamos para servirles. Y pues muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Muchísimas gracias. Preguntas que se encuentran en el chat. ¿Tiene oportunidad de revisarlas, por favor? ¿Nos puede apoyar el equipo de soporte, por favor, a dar lectura a las preguntas? ¿No hay? De acuerdo. Un aplauso, por favor, para el doctor Juan Medina Salgado de la UNIVIM. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, la Red de Educación, Ciencias Sociales, Ambientales, Tecnología e Innovación, la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, la Universidad Virtual de Michoacán, la Universidad de la Salud del Estado de México y la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva agradecen su asistencia a la primera conferencia de la educación incluyente a la educación excelente para alumnos con discapacidad. Muchísimas gracias.